me está empujando. Sí, Corre, corre, Jaime. Sí, ya, sí. Por favor, Jaime, ya ven acá. voy a entrar. Ustedes se ponen. ¿Tienen la orden? Dame. Yo se le enseñé a su hermana. ¿Usted me señala bienes? ¿Quién me señala? ¿O le cede el derecho a la parte del pueblo? Es que tienen la dirección. En este caso en específico, en este video, vamos a abordar el tema de cómo debo actuar desde el principio, en realidad. Desde que soy demandado y desde que me llega una demanda a mi domicilio. ¿Cuál es la forma correcta para evitar precisamente todo este tipo de situaciones de embargo, ¿no? Que me genera no solo gastos económicos, sino un desgaste emocional, psicológico, físico y muchos más, ¿no? Entonces, ¿cómo debo de actuar? Bueno, lo primero que es importante decirte es que cuando tú seas demandado, va a llegar a tu domicilio, ya bien sea tu domicilio particular o tu domicilio laboral, va a llegar una persona, vamos a hablarlo en estos términos para que lo entienda Chonita, la de la tienda de la esquina. Va a llegar una persona que te va a decir: ¿usted es Pedro Sánchez? Sí, soy yo. Ok, perfecto. Hay una demanda en su contra. Aquí la tiene. Y en ese momento te van a dejar unas copias de la demanda que están entablando en tu contra y que obviamente es donde se expresa pues todo lo que te están reclamando. Si firmaste un pagaré y no lo has pagado, o si hay un convenio, un contrato de pago y lo has incumplido, etcétera. Entonces ahí en la demanda viene prácticamente lo que se te está reclamando, tanto la cantidad como posiblemente otras prestaciones, ¿no? Comúnmente cuando es un juicio ejecutivo mercantil con respecto a los famosos pagarés, en ciertos casos, de acuerdo a la vigencia del pagaré, no vigencia, sino la fecha en que el pagaré se debió haber pagado el adeudo o no, hay ocasiones que desde la primer diligencia, cuando va el actuario a notificarte y a entregarte la demanda, desde ese momento te permite el ingreso te solicita el ingreso al domicilio. O sea, te dice: usted nos autoriza poder ingresar al domicilio para señalar bienes, para garantizar el adeudo. Y aquí viene el cómo debes empezar a actuar, ¿no? En ese momento te vas a negar, tienes derecho a negarte. En esa primer visita, ojo, estoy hablando de la primer visita, la primera vez que llegan a tu domicilio y te entregan la demanda. En ese momento te puedes negar, es tu derecho. Entonces basta con que le digas al actuario o la persona que vaya en representación del juez, del tribunal, basta con que le digas: no, en este momento no permito el acceso al domicilio. Déjeme la demanda, yo consulto a mi abogado y que se haga lo conducente, que lo que venga, ¿no? Ok. En ese momento, sin presión alguna, el actuario debe decirte: ok, perfecto, entonces únicamente voy a levantar un acta, voy a levantar mi razón, donde voy a indicar que yo te pedí acceso a tu domicilio para señalar bienes y de manera voluntaria me indicaste que no me permitías el acceso en este momento, en esta diligencia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sin problema, firmen el documento. Obviamente lean que la razón que levantó el actuario efectivamente eso diga, ¿no? No que vaya a decir otra cosa, ¿no? Sino que expresamente eso diga. Posteriormente, el paso de rigor que tiene que venir en consecuencia es: a ver, ya me demandaron. Yo no puedo tener una mentalidad ni puedo tener una idea de:
no pasa nada, ahí lo dejo. No, en ese momento lo que se tiene que hacer es inmediatamente acude ante la presencia de un abogado. En pocas palabras, ve y busca al abogado. Pero ojo, esto tiene que ser inmediatamente, porque cuando a ti te demandan, te dan un plazo, te dan un tiempo, técnicamente se llama, te dan un término para que tú puedas contestar la demanda. Tienes que contestar la demanda en ese lapso o término que te dan. De no hacerlo, pierdes ciertos derechos en el juicio, sobre todo de hacer valer tus defensas, ¿no? Sobre todo esto aplica mucho para las personas que jamás firmaron el documento, un pagaré por ejemplo, y te están falsificando tu firma, ¿no? Estás perdiendo literal el derecho de defenderte con una contestación de la demanda, oponiendo tus defensas, tus excepciones y argumentando que pues es un gol que te quieren meter porque esa no es tu firma, ¿no? Y entonces puedas ofrecer diferentes elementos probatorios, pruebas para que puedas acreditar que ese documento, que esa firma plasmada en el documento pues no es tuya. Entonces es un momento importante, crucial la contestación de la demanda, pero para eso dale el tiempo correcto al abogado de que pueda analizar tu asunto, pueda analizar tu caso y te dé una debida contestación de la demanda. Porque si en ese momento no haces caso del documento, no pasa nada. Ahí lo dejo. Total, ¿qué van a hacer? No, y te preocupas ya que concluyó el tiempo o el término para que se contestara la demanda, vas a empezar a tener problemas, ¿no? O en una de esas dices, voy con el abogado después de 7 días, porque se me había olvidado, porque no me había importado, interesado, y entonces el abogado cuando lee el escrito dice, señor, señora, pero según la notificación, el plazo para que usted pueda contestar la demanda vence mañana, y usted lo está viniendo a ver hoy. Seguramente el abogado te va a poder hacer una contestación de la demanda, pero sin duda ya le estás quitando tiempo para que pueda analizar correctamente tu asunto, poder ver bien cómo puede contestar esa demanda a tu favor, qué elementos probatorios ofrecer, que bueno, hay diferentes momentos procesales, pero bueno, entonces inmediatamente consulta al abogado. O sea, te llega una demanda, tómalo con seriedad, no lo tomes de manera irresponsable, no dejes que el juicio avance y que tú seas omiso en ocuparte prácticamente del asunto. Preocúpate y ocúpate. Entonces, esa es la siguiente recomendación. Posteriormente, otras recomendaciones serían tener mucho contacto con tu abogado y que intentes tener, a través del abogado, de tu abogado, relación con la parte contraria, ¿no? Con la finalidad en todo momento intentar llegar a una mediación, a un convenio, a otro tipo de acuerdo, para no llegar precisamente a las situaciones graves de los embargos. Porque ahí hay que aclararlo. ¿Qué sucede? ¿Por qué llegamos a esas instancias? Resulta que comúnmente la gran mayoría de casos que llegan a esas instancias de embargos donde la autoridad llega y llega con policías y llega con seguridad pública y llega con un cerrajero y llega un montón de gente y llega una camioneta y un camión y entonces rompen la chapa de mi casa, forzaron la cerradura, se metieron, yo me puse en la puerta así como Cristo porque no los quería dejar ingresar y no les importó, entonces un oficial me agarró, me hizo a un lado, me sujetó y no me permitió moverme y entonces se metieron al domicilio por la fuerza y se llevaron mis objetos, mis cosas, mis bienes. Y entonces es el momento en que las personas ya se sienten víctimas, ¿no? Ya se sienten que vulneraron sus derechos. Y es cuando entonces empieza a decir, oye, es un abuso de autoridad, violaron mis derechos.
Y no es que sea ni un abuso de autoridad, ni que hayan violado tus derechos. En realidad lo que sucedió, contrario a los consejos que te estoy dando desde el inicio del video, lo que sucedió es que te llegó la demanda y no te importó. Hiciste caso omiso. Utilizaste la típica expresión de, no pasa nada. Y entonces rompiste el escrito, lo quemaste, lo echaste al boiler, lo tiraste a la basura y no te importó. Jamás fuiste a ver a un abogado, no te asesoraste. No pasa nada. Yo me arreglo, ¿no? Y entonces posteriormente volvieron a hacerte otra visita por parte del juzgado y te volvieron a dejar otro escrito y te pidieron autorización para ingresar de manera voluntaria, les permitieras el acceso sin uso de la fuerza, para que señalaras bienes de tu propiedad para garantizar el adeudo. Y tu actitud y tu respuesta y tu contestación fue, váyanse, lárguense, y háganle como le quieran hacer, y no tengo dinero y no les voy a pagar y ustedes no me pueden hacer nada. Y ya lo hablé con mi abogado. ¿Cuál abogado? Jamás has hablado con nadie, ¿no? Pero ya lo hablé con mi abogado y si ustedes se meten es abuso de autoridad y nadie me puede obligar y si no tengo dinero pues no pago. Y siempre los corriste. Y personal del tribunal, del juzgado, hizo 2 o 3 diligencias invitándote a pagar, pidiéndote de buena manera que señalaras bienes para garantizar el adeudo o que pagaras. Y jamás te importó solucionar el conflicto. En consecuencia, pues no solo eso, pues obviamente, no solo quemaste la demanda, la tiraste a la basura, sino que obviamente, pues al no consultar un abogado, pues obviamente no contestaste la demanda y no has comparecido a juicio, no te has defendido, no has intentado mediar con la contraparte, llegar a una solución del conflicto. Y entonces la consecuencia es llegar a esos extremos, que ya son muchas veces cuando vemos esos videos grotescos de cuando ya la autoridad se introduce por la fuerza al domicilio y entonces llega el cerrajero y ¡paz! Y llega seguridad pública y agarra a las personas y se meten al domicilio y empiezan a sacar las cosas del domicilio, porque tú permitiste que el asunto, la situación llegara hasta esos extremos, porque todo el tiempo fuiste omiso. Esa es la verdad del asunto, porque no tuviste la cultura jurídica de poder solucionar tu conflicto, de ir con el abogado, de ocuparte y preocuparte por el conflicto legal que atravesabas, ¿no? Entonces de ahí, por eso precisamente los videos que ya luego circulan en las redes sociales, en donde inclusive muchas gentes que no conocen de leyes, ya ven y ahora sí ya llora. Además, esa es otra. Ahí sí el embargado ya está llorando. No hiciste caso de los 1000 escritos que pasaron antes. No hiciste caso de las varias diligencias que hizo el actuario a tu domicilio. No hiciste caso de las invitaciones para llegar a un convenio de pago. No te importó. Y corrías a las personas. Y a veces a lo mejor hasta amenazabas. Y si no van de aquí, les sacabas el machete, ¿no? Los macheteo. Y tenías una postura de, como decían por ahí en algún video, o sea, te veías bien león, ¿no? Y entonces, ya cuando te llega el embargo de a de veras, cuando ya el juez ordenó, después de tanta diligencia, después de tantas invitaciones, de tantos oficios que jamás compareciste a juicio, ya el juez ordenó y ya ordena entonces que haya una introducción a tu domicilio por la fuerza. Y entonces ahí sí ya ves a la persona llorando. No, espérenme, ahorita pago, no me pueden hacer. Abuso de autoridad, me están robando, están violando mis derechos. Vecino, vea cómo me están. Porque ya dejaste avanzar. Entonces el consejo es lo que te dije al principio, ¿no? Regrésate a ver el video. Las recomendaciones que te daba al inicio. Por último, el último consejo, recomendación que te doy, nunca tomes un procedimiento legal como si nada va a pasar. No pasa nada, no pasa nada. Nunca lo veas de esa manera, ¿no? Y para que no llegues a estas instancias de embargos a esas magnitudes, no permitas que un proceso legal avance,
Porque además, vuelvo y además tengo que dejarlo muy claro, cuando se llega a esas instancias o a ese tipo ya de embargos forzosos por la fuerza, es porque ya el procedimiento legal tiene cierto grado de avance. Y es porque jamás te ha importado comparecer a ese juicio, porque te han llegado 1000 escritos del juzgado y así los rompes y los tiras a la basura. Y te han visitado varias veces y no te ha importado. Esa es la consecuencia. Dejaste prácticamente que ese juicio avanzara y llega un momento en que llegas a tener ya un grado de avance en el procedimiento, en que ya sí o sí va a ser por la fuerza. Esas son mis recomendaciones con respecto a los famosos embargos. Yo soy David Ballesteros, muchísimas gracias por estar viendo este video. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que subo algún video a esta plataforma. Búscame en otras redes sociales, en Facebook, en Instagram como David Ballesteros. Mándame audios, es mucho mejor a la plataforma o vía WhatsApp, a los números telefónicos que dejo en la descripción del video para en caso de que quieras hacer una consulta o hacer algún comentario, se vale. Muchísimas gracias una vez más por haber visto este video y quiero despedirme de todos ustedes de una forma muy usual, como lo he estado haciendo en prácticamente todos mis últimos videos, diciéndoles: ¿es cuánto? Se le dice al juez. Vámonos. Chao, chao.